Mis amigos, queremos agradecerles la sintonía que siempre nos dan, siempre nos siguen, para brindarle las informaciones que cada semana le tenemos aquí. Como de costumbre, me acompaña Ginette Liberato para poder conducir este día de hoy. Ginette. Hola Basilio, dándole las gracias a Dios, primeramente por estar en este día, y a nuestros amigos televidentes, las gracias por siempre mantener la sintonía con su programa Portafolio Económico, donde como siempre traemos temas muy interesantes. Así es, hay muchos temas de interés en esta semana, los cuales lo vamos a abordar en el siguiente bloque. Y para esta semana vemos que en todos los medios de comunicación el tema principal ha sido la sequía, donde la República Dominicana en los últimos 30 años ha sido azotada por varias sequías, siendo las más devastadoras la del 97, 2015 y esta que estamos presentando ahora, la cual ha estado afectando todo el territorio nacional. Sí, lo cierto es que hemos visto en esta semana los pronunciamientos de distintas entidades, asociaciones empresariales, de producción, que se han referido al tema de manera preocupante y anunciando pérdidas importantes que le está produciendo, le está generando esta situación de la sequía. Fíjate, Ginette, que por ejemplo en la línea noroeste se habla de que el 40% de la tierra disponible sembrada pues está afectada, o sea que estamos hablando de pérdidas de siembra muy relevante para un sector que de hecho no es un sector muy rentable, por lo que sabemos. O sea, el sector agrícola y los sectores agropecuarios en general pues tienen unas particularidad. Por ejemplo, fíjate que siempre se ha hablado, por ejemplo, de los seguros agrícolas, de los seguros para el sector. Ese ha sido un tema que ha estado en discusión durante un largo tiempo y no hemos visto muchos avances en esa parte. Entonces, cuando tú le sumas el efecto que está produciendo este fenómeno de la sequía, estamos hablando que desde el mes de junio por ahí no está Julio, lloviendo. agosto del año pasado no ha llovido. Sí, sí. Sí, es algo que es muy crítica, esto que está sucediendo, en lo cual incluso el director nacional de la Asociación de Productores de Leche también dicho que ha destacado que en zona de crisis, la zona noroeste, en virtud de la situación que está pasando, donde la agricultura se está viendo afectada, el ganado se está viendo afectado, y también de las 34 presas que tenemos en el país, solo 2 están en condiciones óptimas para la distribución de agua para el consumo humano. Esto es una situación que está afectando todo. Así es, y fíjate que, por ejemplo, los criadores de ganado y otros ovejos, chivos, han tenido que recurrir a otras técnicas para poder mantener vivos, si se quiere, estos proyectos de crianza, porque fíjate, por ejemplo, en San Juan han tenido que utilizar lo que es las plantas de habichuelas para alimentar entonces las vacas y otras crianzas. Entonces, pero que hay un problema, no en toda la zona tú logras tener algún tipo de pasto, porque todo está prácticamente seco. Así es, ellos están solicitando que se incrementen las dosis de melaza, de caña de azúcar, y que se sigan creando fuentes como son los lagos artificiales y lugares que sirvan para de almacenamiento. Así porque es. La situación está muy difícil. Sabes que esta situación afecta todo el plan gobierno, porque por ejemplo estuvimos dándole seguimiento a unas informaciones del plan que viene desarrollando el gobierno como una manera de combatir y ahorrar ciertos costos o ciertas pérdidas adicionales
y es que los proyectos que el gobierno venía llevando a cabo de siembra y de reforestación, pues también lo ha tenido que frenar. Están afectados. Sí, sí, porque de hecho la cantidad de plantas que han muerto en este proceso, por ejemplo, se habla en el sur, por ejemplo, las plantaciones de aguacate, de café, y de cacao han sido muy afectadas porque no resisten lo fuerte del clima. Así es, también vemos aquí en la capital que hay muchas zonas donde el agua no está llegando. El Instituto de Acueducto y Alcantarillado está haciendo una redistribución en zonas donde llega agua todos los días, la están conteniendo un poquito para darle más salida a las zonas que no le está llegando, aunque todavía la situación sigue un poquito difícil. Sí, realmente la parte del suministro de agua es otro componente complejo, y sobre todo, fíjate que hemos escuchado que dentro del plan estratégico para mitigar y ahorrar y obligar a la población a ahorrar, está el tema de dar seguimiento, por ejemplo, a los lavaderos de calle, los que están en la calle. Exactamente. Entonces, yo creo que al final de cuentas hay que tener mucho cuidado con todas las medidas que se adopten, porque cuando tú atacas, por ejemplo, sectores muy empobrecidos, donde tú tienes un grupo de personas que se dedican a lavar vehículos, entonces probablemente se esté generando otra presión porque hay un impacto económico, ya esa persona entonces se ven limitados en generar ingresos, ese ingreso diario que lo tienen a través de ese medio de lavar vehículos en la calle. Sí, porque esa es su fuente de empleo y su entrada diaria, como tú dices. Entonces, si toman una medida así de drástica, se ven afectados. Así es. Lo cierto es que hay que exhortarle a la población que hagamos conciencia de racionalizar el agua, que entendamos que estamos ante un fenómeno diríamos, muy fuerte, y que pocas cosas se pueden hacer para que suceda lo contrario. Entonces, en vista de eso, pues es un tema de que cada ciudadano pues hagamos conciencia y hagamos la racionalización necesaria con respecto al agua. Claro, y que tomemos las medidas del lugar, porque también con la sequía incrementan algunas enfermedades, como la que están el cólera, el dengue y la disentería. Entonces la gente tiene que cubrir los envases que tienen con agua para evitar estas enfermedades. Sí, justamente el Ministerio de Salud Pública estuvo haciendo un llamado con respecto al tema de que ya comienzan entonces a detectarse problemas, sobre todo de piel, que le genera este tema de la sequía y la falta de agua. Así es. O sea que nuestra recomendación ahí está para que nuestro público y el pueblo en general pues dé seguimiento a esas recomendaciones. También en esta semana, Ginette, vimos unas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, la cual nos tranquiliza bastante, porque a raíz de las declaraciones que había hecho el Departamento de Estado en días pasados, con respecto al tema del cuidado de los ciudadanos norteamericanos al visitar República Dominicana, el tema de la seguridad. Eso, fíjate que lo habíamos dicho, de que tenía un impacto en nuestro turismo. Figura como el presidente Hipólito Mejía se había referido a eso también con una preocupación capital de cómo eso impactaba nuestro turismo, y recibir entonces la declaración de la embajadora, pues de alguna manera nos da cierto equilibrio, y las autoridades que tienen que ver con la proyección del turismo y demás, de utilizar estas declaraciones para divulgar también de manera positiva eso. Claro que sí, porque es muy oportuna estas declaraciones en virtud de la buena acogida que hemos tenido en mercados internacionales con las recientes ferias que han concluido, donde incluso hemos acordado acuerdos para la inversión de nuevos hoteles en las diferentes zonas del país. Y cuando ella se refiere a que la República Dominicana es segura, tanto para los estadounidenses como para todos los extranjeros que nos visitan, es algo que nos da mucho valor. Realmente hay que, en honor a la verdad, nosotros tenemos que decir que somos un país seguro. Amén de los temas que tenemos en
en ciertas áreas donde hay que trabajar el tema de la seguridad, pero hablando en sentido general, nosotros somos un país seguro porque nosotros no tenemos un problema en sí de seguridad más que ese control que hay que tener de las actividades que se desarrollan en cualquier ciudad poblada, porque lo cierto es que cuando vemos el porcentaje de personas que, sobre todo de turistas, afectados por temas de inseguridad, realmente es muy bajo. No debería de existir un solo caso, esa es la verdad, pero lo cierto es que nuestras ciudades están siendo combatidas por un flujo internacional, de un tránsito internacional, y evidentemente ese es el reto que tienen nuestras autoridades. Claro que sí, esperamos que sigan trabajando para que nos den una ciudad segura, con lo cual vamos a seguir creciendo. Se espera que este año crezca más de un 10% las visitas de los extranjeros en nuestras tierras, porque somos más que playa, sol y arena. Nosotros abarcamos mucha historia y tenemos muchas cosas que mostrar. Así es. Fíjate que en ese mismo orden, vi que creo que es en Boston, se va a presentar un documental de Hay un país en el mundo, con la canción o el poema de Pedro Mil, y yo creo que eso es un dato positivo. Yo creo que el país, nuestro país, tenemos que mostrarlo, porque lo cierto es que las condiciones que nuestro país posee en todos los órdenes son dignos de nosotros poder venderlo positivamente. Y como tú dices, fíjate que dentro de esos planes estratégicos y viendo las actividades que ha desarrollado, por ejemplo, el alcalde del distrito, aquí en materia de seguridad, que eso va conectado a proyectar la ciudad en nuestro turismo. Y yo creo que salir de las playas para traer un turismo a nuestra ciudad histórica, yo creo que es una decisión muy oportuna, porque lo cierto es que no hacía sentido que nosotros dejáramos caer un patrimonio como el que tenemos, que es nuestra ciudad histórica. Así es, nuestra zona colonial, la cual es visitada diaria por cientos de turistas, solo que ahora esperamos que tenga un mayor auge la misma. Así es, así es. Yo creo que todas estas noticias son positivas y vienen diríamos, a arropar todo lo que es ese plan estratégico como tú bien dices, de proyectar nuestro turismo en cada una de las ferias donde estamos participando. Fíjate que, y tú lo has mencionado en oportunidades anteriores, o sea, hemos salido bastante cómodo en nuestras participaciones en las ferias internacionales. Así es, Basilio. En otro orden de idea, estuvimos dándole seguimiento al anuncio que hacía Cemex con su premio o su concurso para emprendedores. La innovación. La innovación. Y emprendedores. Sí. Es una buena oportunidad de que nuestros emprendedores pues puedan darle seguimiento a este anuncio, a esta oportunidad, y ver realmente si algunos de los nuestros pues presenta un buen proyecto y de ahí entonces va, como bien anuncia Cemex, de llevarlo entonces a México para participar ya en un concurso a nivel global, o sea, con otros, diríamos, otros competidores o otros emprendedores que participan de otras latitudes. Claro que sí, esta es una oportunidad muy buena para todos los jóvenes, estudiantes y toda la persona que desea emprender en virtud de la oportunidad que se le brinda. Este es el 8º año que lo realizan, y este tiene la modalidad en particular de que van a poder participar de todos los países. Todas las personas que deseen participar pueden buscar en las redes sociales los requisitos para que puedan inscribirse, que tienen chance hasta el mes de abril, y pueden inscribirse. Inclusive de los últimos años han presentado más de 4.000 personas proyectos, de los cuales 1.571 han sido proyectos, 4.000 personas, y de esto han ganado 66 premios México y los otros 33 países de Latinoamérica.
En el 2017 incluso la República Dominicana ganó 3 premios, lo cual impulsa y se está motivando a que los jóvenes sigan trabajando. Así es, yo creo que esta idea que viene desarrollando Cemex, quiera Dios que otras empresas pues puedan también imitar para crear oportunidad a nuestros jóvenes. Claro que sí. Fíjate que ya hay bancos que están también evaluando proyectos con lo que ellos llaman el capital semilla, para que esos emprendedores puedan desarrollar ideas, cosa que no es tan fácil en nuestras economías. Las ideas prácticamente a nadie se las compran. En otras culturas sí eso funciona positivamente porque apuestan a las ideas. Aquí, si tú no presentas un proyecto puntual, un proyecto que sea visible, nadie te da financiamiento, nadie te apoya. Patrocinio. Entonces, así mismo es. Así que, mis amigos, seguimos con otros temas interesantes, vamos arriba y volvemos aquí a Portafolio Económico. Mis amigos, en esta semana estuvimos observando las actividades que el Palacio realizaba con los sectores empresariales y la verdad que el gobierno sigue interesado en mantener esa cercanía con el sector privado. Vimos las declaraciones del ministro de la Presidencia, donde enarbolaba esa alianza estratégica que viene desarrollando con el sector privado para motorizar o seguir motorizando lo que es el desarrollo económico, y que ese crecimiento que anuncia el Banco Central que tuvimos en el 2018, pues podamos entonces mantener el mismo crecimiento bajo esa dinámica con el sector privado. Así es, él está hablando del esfuerzo que se está haciendo con las empresas para seguir con las inversiones, de manera que sigamos haciendo lo que ha estado bien para seguir con el crecimiento que hemos tenido hasta el momento. Lo cierto es que en estas conversaciones que se tienen con estos grupos empresariales, es importante que se le dé seguimiento a las leyes que son motores de la estabilidad económica. Fíjate que en días pasados vimos algunas declaraciones, Ginette, con respecto al tema por ejemplo, de modificar la ley 2801 de la ley fronteriza, porque se decía que esta ley no ha cumplido con su rol. Y hay empresarios que son partidarios que una modificación de esta ley debe de ir en un fortalecimiento a que se puedan generar empleos en esa franja de la zona fronteriza para evitar o por lo menos mitigar el tema de esa constante migración haitiana hacia las ciudades, que bien pudiera tanto la zona, toda esa franja de la frontera, tener un mecanismo más idóneo de generar riquezas, y también la parte que tiene que ver con el lado de Haití, que pudieran entonces hacer ese espacio de convivencia. Y fíjate que esto será posible cuando un gobierno se mantiene conversando con los sectores productivos. Así es, de manera que puedan hacer inversiones en esas zonas, porque no solo emigran los haitianos, todos nuestros jóvenes dominicanos que están en busca de un mejor porvenir emigran porque no hay oportunidades, no hay empleo, no hay empresas, entonces tienen que venir a la gran ciudad. Sabes que hablando de eso, de esa migración que sufren nuestros campos lejanos, debe de ser un tema de preocupación para nuestra clase política por una razón. Fíjate que llegará un momento entonces que no habrá quien vote por el político que quiera aspirar en una zona lejana de nuestro país. O sea, por ejemplo, cuando vemos a Elías Piña,
si tú vas a Elías Piña, te das cuenta que la convivencia, los ciudadanos que mayormente habitan a Elías Piña, sobre todo en esa parte que tiene que ver en las afueras, son ciudadanos haitianos. Entonces, yo creo que la preocupación de la clase política debe de ser mayúscula en tratar de promover proyectos y leyes que realmente puedan devolver a esa zona una razón y una motivación de que la gente pueda pensar en quedarse. Y eso solamente se va a dar cuando la gente encuentre empleo, la gente encuentre ayuda para emprender proyectos en su zona. De lo contrario, si el gobierno y el sector privado no buscan esos acuerdos de ir, primero, crear las leyes de incentivos reales para que un empresario se vea motivado a instalar una empresa, por ejemplo, en Haití o en Pedernales. Pedernales, Dajabón, toda esa zona fronteriza, de manera que generen empleos, que nuestros jóvenes se sientan productivos y que no vean la necesidad de salir de ahí. Así es, porque de hecho, fíjate que un joven que sale de cualquiera de nuestros campos viene aquí sin ninguna oportunidad a la ciudad. Entonces, hay otro riesgo en la ciudad, y es el riesgo de la delincuencia, o sea, por el mismo tema de la falta de empleo, porque son jóvenes que no están preparados. O sea, hay toda una dinámica que el gobierno tiene que ver más allá de ese acuerdo con el empresariado, mirar el efecto que logrando que esos empresarios puedan motivarse a instalar empresas en sectores necesarios, pues el gobierno entonces tiene otros beneficios, además de una rentabilidad, por ejemplo, de los impuestos. Tiene un tema de la presión que el gobierno entonces se evita, porque tiene ciudadanos en su zona de confort, que es en el entorno donde está con su familia, y generando ingresos a través del empleo. Claro, porque hay que incentivar a estas empresas para que se motiven a hacer sus inversiones, porque de lo contrario es muy difícil. Sí, eso es así. Yo creo que hay que reconocer que realmente este equipo que tiene el gobierno, pues ha trabajado o ha desarrollado un enfoque de la mano con el sector privado, no lo ha hecho a espaldas del sector privado, y de alguna manera podemos decir que el sector privado se siente satisfecho con el desempeño de la economía, y eso son datos que realmente le agrada a cualquier inversión, y a un gobierno le da tranquilidad, porque por lo menos no tiene que preocuparse por ese factor tan determinante que es el equilibrio económico. Claro que sí, sabemos que se está trabajando, porque todavía faltan muchas cosas por hacer, y esperemos que sigan trabajando con eso de manera que se puedan hacer las inversiones del lugar. Así es, así es. También en esta semana, Ginette, hemos visto mucho movimiento con respecto a ciertos rubros que se han incrementado producto de la constante de los precios de los combustibles. Y vimos, por ejemplo, que en esta semana hubo un paro de unas 6 horas del sector transporte de Fenatrado, y realmente llama la atención, porque fíjate que el día anterior hubo una reunión con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, donde ellos exigían una explicación de la metodología para aumentar los precios de los combustibles. Ellos dicen que no quedaron satisfechos. Fíjate que este tema nos llama la atención, porque es como el cuento de nunca acabar. Fíjate que no es desde ahora que sectores vienen movilizándose exigiendo que le expliquen la metodología del cálculo para fijar los precios de los combustibles. Y de verdad que es un tema que pareciera que no va a tener ningún final feliz, porque el gobierno ni parece explicarse, ni los sectores parecen entenderse. Entonces, como que
hacer, por ejemplo, protesta por ese concepto en sí, yo creo que hasta pierde fuerza en el camino, porque más bien pudiera irse en una ruta de presentar un proyecto de ley que realmente sea transparente y que se le puede exigir a un gobierno aplicar ese sistema transparente. Porque la verdad es que no es desde ahora que, fíjate por ejemplo, Marcha Verde, dentro de su propuesta de lucha, tenía también el tema en la agenda. Sí, de los combustibles, igual. Y nada se logró. Entonces yo creo que pareciera que por ahí no hay una ruta o una salida que pueda un sector decir, estamos satisfechos que el gobierno nos atendió, el gobierno nos escuchó, porque el gobierno hace sus ruedas de prensa, hace sus reuniones, explica cómo es que hace los cálculos, cómo es que los fija, pero al final de cuentas los sectores siguen luchando igualito porque no entendieron o no se entiende según ellos la metodología. No, y es que no solo ellos lo entienden, nosotros como pueblo dominicano no entendemos tampoco cuál es la metodología que se aplica, en virtud de que todas las semanas hay incremento en los combustibles. Entonces somos de los países de Latinoamérica que más caro paga el mismo. Lo cierto es que, fíjate, y ahí el gobierno debe de hacer una reflexión más allá diríamos, de la necesidad de recaudar impuestos, porque hay momentos que son muy críticos en la economía de un país. Por ejemplo, fíjate que desde el mes de enero hasta aproximadamente el mes de junio, como dicen por ahí, los dominicanos vamos a pie. Porque tú vienes de un efecto de diciembre con muchos temas en el hombro y muchos compromisos. Entonces no hay mucho flujo de efectivo, no hay mucho circulante en la calle. Y cuando tú tienes entonces una carrera de toda la semana incrementándote los combustibles, evidentemente que tu presupuesto se castiga de una manera abismal. Fíjate que los que vivimos, por ejemplo, de salario, es tu mismo salario. Sin embargo, en esa semana tú tienes que agrandar el presupuesto de combustible. Entonces, eso evidentemente, o tú tienes una de dos, o te ajusta a tu presupuesto, por ejemplo, de comida, en esos 15 días, porque tienes que disponer ahora de tu presupuesto para cubrir el gasto del combustible, porque recuerda que tú no tienes una empresa que te genera un ingreso variable. No, el que es empleado, aumento semanal. Así es. Y más aún con el otro problema que tenemos del otro lado, que es la lucha para lograr el incremento de los salarios. O sea, fíjate que nosotros pareciera que estamos en una atrapada y el gobierno muchas veces como que no se está dando cuenta de que realmente tenemos un círculo vicioso que simplemente nos castiga. Así es, sabe que incluso conozco algunas personas que tienen sus vehículos y mejor lo dejan en su casa porque gastan menos que yéndose en el metro. Porque es que el precio de los combustibles, cada vez que el pasaje, ahora si vuelven a subir, descuida que va a haber un aumento fácilmente. Entonces, algo que la economía de una persona es un desequilibrio. Así es. Realmente hay que cuidar esa variable de que los sectores que manejan el servicio de transporte no provoquen incrementos, porque la verdad que eso, en adición, ¿verdad?, a las situaciones que estábamos mencionando de una economía que está siendo afectada, por ejemplo, por temas como sequía, porque recuerda que comentábamos anteriormente que en adición, por ejemplo, al tema de combustible, si tú tienes que comprar un camión de agua en tu casa, es otro tema que se te adiciona a tu presupuesto. Entonces, como que son demasiadas variables las que tenemos el ciudadano común, y el gobierno debe de tener cuidado en cada política que está aplicando, porque evidentemente afecta el bolsillo del ciudadano común. Claro que sí, aparte de la canasta familiar, los sueldos que no alcanzan, más el incremento de los combustibles, vamos en un desnivel muy fuerte. Sí, así es.
Nosotros esperamos que, ¿verdad?, que el gobierno pues pueda poner atención realmente no a los sectores que están haciendo llamados, sino a que mire la sociedad, mire la población. La ciudadanía en general. Así es, y pueda entonces un poco balancear eso, porque realmente el bolsillo del que, como dicen por ahí, del ciudadano común, está muy afectado. Va cargando pesado. Así es, así es. Yo creo que fíjate, Ginette, que en esta semana los temas económicos han sido muy relevantes, porque estamos hablando fíjate que próximo a una Semana Santa, hablar de tantos asuntos que sí impactan, pues quizás es como también una advertencia de que no nos jueguen sucio de aquí a Semana Santa, porque... Tranquilito. Sí, porque fíjate que históricamente los gobiernos, como la gente lo que está es preparándose para irse de vacaciones, para aprovechar su Semana Santa, pues también va colocando esas inyecciones que tú no te das cuenta, simplemente después que viene de Semana Santa que te das cuenta lo caro que está todo. Así mismo, y dando continuidad a lo de los combustibles, para esta semana del 16 al 22 siguen en aumento, que llegan hasta los 5 pesos con 90 centavos. Entonces, esto es algo que, de acuerdo al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, con esta nueva resolución, la gasolina premium costará 230 pesos con 80 centavos por galón, subiendo 5 pesos con 90 centavos. La gasolina regular costará 215 pesos con 20 centavos por galón, subiendo igual 5 pesos con 90 centavos. El gasoil óptimo sube 1 peso con 70 centavos, colocándose a 197 pesos con 50 centavos. El gasoil regular mantiene su precio de 181 pesos con 20 centavos. Tanto el Lactur como el querosén mantienen su precio. El Lactur se venderá a 142 pesos con 70 centavos por galón y el querosén sigue su precio de 169 pesos con 60 centavos. En cambio, el full oil baja 2 pesos y se coloca a 122 pesos con 45 centavos, mientras que el gas licuado de petróleo seguirá a 106 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural mantiene su precio de 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. La tasa promedio es de 50 pesos con 57 centavos, según el sondeo del Banco Central. Recuerden que el tiempo va transcurriendo, ya estamos en el mes de marzo. Y si es usted una micro, pequeña o mediana empresa o una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Tenemos un personal con más de 15 años de experiencia que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede llamarlo en los teléfonos que figuran en su pantalla y buscarlo en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores. También recuerden que si necesita hacer un evento corporativo, empresarial, institucional o social y no sabe cómo ni dónde realizarlo, MediaSpace es el lugar ideal para su evento. Tenemos un personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en Instagram como @MediaSpaceRD y llamarnos al teléfono que está en su pantalla. Tanto este como todos los demás programas con contenidos muy interesantes nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Recuerde que si no puede ver la programación en vivo, nos puede buscar en YouTube como Portafolio Económico y en Facebook de igual manera. Y puede seguirnos en Instagram como @portafolioeconómico.tv. Nos deja su comentario y nos sigue. Mis amigos, gracias por la sintonía. En esta semana, no queremos dejar pasar la ocasión de mencionar la actividad que realizó el Impostón. Vimos que desarrolló una capacitación al sector de apicultura y yo creo que esta actividad vale la pena resaltarla porque tiene una intención de
proyectar nuestra calidad a nivel internacional sobre todo. Así es, vimos que estaban dando unas capacitaciones para que sepan el tipo de empaque que deben de tener los productos, tanto a nivel local como para exportarlos, de manera que no se maltraten cuando vayan en el transporte. Así es, me llamó mucho la atención porque hacía mucho que no escuchaba al Impostón salir sobre, ¿verdad?, sobre el tapete. Es una buena iniciativa. Sí, qué bueno que lo ha hecho tratando también de inscribirse en este plan de motivación hacia los emprendedores y aquella gente que quiere dedicarse a actividades productivas. Así es. Mis amigos, en esta semana ha sido una semana de muchos cruces de información con respecto al tema del régimen simplificado de tributación. La Dirección General de Impuestos Internos colocó en consulta pública lo que es este reglamento para que sea opinado por los diferentes sectores. Vale la pena mencionar que este reglamento trajo consigo algunos elementos que no se habían anunciado, no se habían informado, y es uno de ellos el tema de la no consideración, por decirlo así, de los saldos a favor. Y esto, Giné, es un tema que debe de llamar a reflexión tanto al gobierno, que ha sido el que ha hecho suyo este proyecto, porque lo que estamos hablando en este régimen simplificado de tributación es que el impuesto retenido se va a convertir en un impuesto mínimo. Y para que nuestro público entienda un poquito a qué se refiere esto, por ejemplo, si usted es un proveedor del Estado, por ley el Estado tiene que retenerle un 5% en las compras que el Estado le hace a usted. Imagínense que usted le vende $1 millón, a usted le van a retener el 5%. Sucede que cuando usted liquide el impuesto del año bajo este régimen, probablemente, visto la retención y visto el cálculo que está planteado en la ecuación para pagar el impuesto en el régimen, pudiera ser que esta retención sea mayor que el impuesto liquidado en ese periodo. Entonces, si es mayor la retención, el saldo que le correspondería, usted no lo aprovecharía en el año siguiente. Y nos llama la atención porque esto es contrario a lo mismo que establece el Código Tributario con respecto al mecanismo de solicitar la compensación de los créditos. Entonces, yo creo que es una parte que habría que ver el dato de cuánto el gobierno pretende percibir bajo este mecanismo propuesto de no reconocer los créditos en periodos siguientes, porque me parece que es un dislucimiento de ese proyecto tan bien enarbolado que el presidente de la República anunció, inclusive lo llevó como parte de su rendición de cuentas, y colocar esos ingredientes dentro de este proyecto no le hace bien al proyecto. No le favorece. Así es. Así es. Fíjate que se vendió muy bien el tema de la eliminación de los anticipos, que de hecho no era una novedad porque ya estaba en el decreto anterior del régimen simplificado, y diríamos que lo que sí es novedad son estas figuras como el no reconocimiento de los saldos a favor que te produzca por retenciones. También hay una serie de componentes, como es que él en el proyecto está planteando no considerar como parte de la base para determinar los umbrales. Por ejemplo, el umbral es los topes de ingreso que establece el decreto para poder estimar o mantenerte como una persona calificable. Por ejemplo, el proyecto plantea que tú puedes entrar al régimen simplificado por ingreso cuando tú tienes ingreso de 8.700.000. Pero ¿qué sucede? Si tú recibes ingresos por dividendos, si tú recibes ingresos por salarios,
si recibe ingresos por intereses. Fíjate que estos ingresos, por ejemplo, lo de dividendos, están configurados en la ley como unos ingresos que están sujetos a un pago, a la retención como un pago único. O sea, los dividendos, cuando una empresa le paga dividendo a un socio, hay que retenerle el 10%. Nuestra ley establece que esa retención se convierte en un pago único. O sea, tú no tienes que declararlo de nuevo para tributar porque ya él tuvo su retención en la fuente y se convirtió en un pago único. De igual manera, cuando una persona tiene un certificado financiero en el banco o otra figura que le pagan intereses, la ley establece que la retención de los intereses, el 10% de la retención, constituye un pago único. Y ese ingreso no hay necesidad de declararlo para tributar nueva vez. ¿Qué está planteando el proyecto del régimen simplificado? Que te vas a considerar esos ingresos como parte del umbral. O sea, si tú tienes, vamos a suponer, 8 millones de pesos, que es por ventas que tú realizas de una actividad económica que tú tengas, pero también eres accionista de una empresa y te dan 3 millones, ya son 5, ya son 8, pero te dan un interés de 1 millón por otro lado, ya son 9, entonces ya tú sales del régimen simplificado de tributación. Entonces, yo creo que estos temas es importante que el gobierno le ponga atención porque pudieran ellos deslucir un proyecto tan interesante que, y como hemos dicho en otro programa, Ginette, es un proyecto que no solamente debemos verlo a nivel de impuestos, tenemos que mirarlo integral, tenemos que mirar la ley laboral, tenemos que mirar la ley de seguridad social. Todo lo complemento. Porque el gobierno a cambio lo que está pidiendo con este proyecto es de que todo el que va a registrarse o todo el que aspira a entrar en este proyecto debe de registrarse como una MIPYME en el Ministerio de Industria y Comercio. Para evitar la informalidad. ¿Sabes qué, Basilio? Este es un tema muy amplio y complejo, donde yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle a nuestros amigos televidentes que vamos a querer que tú luego nos desmenuces este tema para poderlo entender y que ellos puedan captar, al igual como yo, de este tema tan interesante y que a la vez es tan complejo que a veces no lo entendemos porque solo lo vemos de manera superficial, pero tiene muchas cosas que atar. Así es. De todos modos, vamos a seguir dándole seguimiento a este proyecto de ley e informando entonces a nuestro público para que puedan evaluar la viabilidad de si acogerse a él o no. No quisiéramos nosotros, Ginette, concluir el programa sin referirnos a unas declaraciones que hacía la Asociación de empresas nocturnas o algo así con respecto al tema de la juca. Así es, hemos visto que están haciendo una demanda que dice que van a llevar incluso al Palacio Nacional en virtud de que han sido afectados por la medida que han tomado. Y veo que quieren elevar un recurso de inconstitucionalidad inclusive ante el Tribunal Contencioso. Claro, lo que no sabíamos era, Basilio, que este tipo de negocio generaba tanto, porque dicen que más de 1.300 millones y más de 16.000 negocios afectados, donde incluso hay 48.000 personas sin empleo por esto de la juca. Mira, yo creo que ellos han dado un dato interesante, han revelado un dato interesante que entiendo que ese dato la Dirección General de Impuestos y Aduana le van a dar seguimiento, porque estamos hablando que 1.300 millones de pesos genera el negocio de la juca mensual y que 48.000 empleados han dejado, están desempleados por el tema de la juca. La verdad que es un dato que nos llama la atención, porque lo cierto es que nosotros no teníamos idea de que este sector fueran tan elevadas. Así mismo es. Inclusive entiendo yo que el gobierno parece que no tuvo a mano ese dato, porque la pérdida entonces de impuestos y la pérdida de empleo que tú has generado es un tema que habría que verlo. Exactamente. Mis amigos, llegamos al final de Portafolio Económico, así que en la próxima semana nos vemos aquí tratando otros temas de su interés. Nos vemos en la próxima.